¿Ahí me escuchás? Hola, hola, sí, sí. Sí, ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿y Bien, vos? bien, todo bien. Che, Gastón Cabra de este lado, en un rato tal vez se nos suma Maru Dufar. Itaí Hackman Bien. es diputado, candidato también a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, encabezando la boleta de Fuerza Patria. Pero yo lo adelantaba hace un ratito, te quería hacer como una entrevista partiendo. Por un lado te quiero preguntar algunas cosas como diputado actual y por otro lado algunas cuestiones que tienen que ver con las elecciones que vienen. Mi primera pregunta es, ¿qué pasó ayer en el Congreso? ¿Qué viste? Bueno, ayer vino eh, muchas cosas, vi. Contanos. Algunas peleas de nivel jardín de infantes, ¿no? Que Sí. nos tiene acostumbrado el oficialismo, haciendo papelones. Pero bueno, obviamente eso no es lo más importante. En todo caso habla de cierta descomposición política que creo existe dentro de las filas oficialistas frente a una enorme cantidad de episodios escandalosos. El de las coimas y la corrupción de la Andis es lo último. Pero bueno, vino el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, ustedes saben que por obligación constitucional tiene que venir al Congreso a dar un informe, ¿no?, de la situación del Estado, de las políticas, donde obviamente estuvo cruzado por esta situación escandalosa que hemos visto a partir de la filtración de estos audios, y la verdad es que dejó mucho que desear, ¿no? Sobre todo porque al mismo tiempo que denunciaba que estamos frente a operaciones y difamaciones, acto seguido pasaba a decir que habían echado a los funcionarios y iniciaron una auditoría, con lo cual no se entiende, digamos, hay una contradicción ahí, digamos, o son operaciones y difamaciones, o efectivamente, si echaron a los funcionarios y están haciendo auditorías, porque evidentemente Claro. lo que se filtró es No, cierto, no ¿no? pueden ser ciertas las dos respuestas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y así una enorme cantidad de inconsistencias. Yo tuve la oportunidad de interpelar, fui interrogador en esa interpelación al jefe de gabinete cuando fue el escándalo de Libra, Me ¿no? acuerdo, te iba a citar justo esa oportunidad la que estuvo en el Congreso Francos también Francos, y sí. digo, me pareció que también Hizo le agua faltó. por todos lados, no pudo explicar de dónde sacó la información Milei, el presidente, para difundirla en sus redes sociales. Entonces, yo la verdad que lo que veo es que ya venimos de una situación económica, macroeconómica muy frágil, con un montón de desequilibrio que estamos viendo estos días, con la tasa de interés, con el dólar, etcétera. Si a eso le sumamos los escándalos de corrupción, bueno, la verdad es que está muy delicada. Yo veo a un gobierno atravesando una crisis política y bueno, la verdad, si me preguntas a mí, creo que se van revelando una cara de Milei que es la de un estafador, un tipo que estafó con Libra, estafó a los discapacitados que mientras hacía un ajuste en sus prestaciones al mismo tiempo se estaban choreando la guita, estafó a la gente diciendo que iba a dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, hizo todo lo contrario, es decir, lo que veo es que un gobierno estafador, un gobierno que ha estafado a la sociedad, y creo que lo del jefe de gabinete de ayer fue una muestra más de eso. Vos decías, vi muchas cosas, las peleas a las que estamos habituados. Después, un poco culpa de los periodistas, otro poco culpa, supongo que de la época, de los medios, digamos, o de esta cuestión de los clics y demás. Por H o por B, digo, termina siendo lo que más queda, ¿no? Digo, Sí, es más noticia la pelea de Lemoyne con Pagano que lo que dijo el 100%. jefe de gabinete. Exacto, digo, Sí, sí. ¿pasaron cosas que no vimos nosotros en cámara? No, es más o menos lo que se vio, pero es tan así lo que vos decís que hasta me da de sospechar si no es a propósito, Mm, ¿entendés? O sea, si en este afán de protagonismo permanente de algunas diputadas o diputados que tratan de hacer escándalos, yo no sé si te acordás, la vez anterior se agarraron a las trompadas directamente dos diputados sí, me acuerdo. de La Libertad Avanza. Bueno, ya a esta altura no sé si es que es gente muy pasional que no puede controlar su actitud o si es directamente una forma de distraer los temas que de verdad importan, ¿no? Sí. Ahora, también me parece que es un poco ingenuo pensar, y es que lo piensan así, que con estas cosas la gente se va a dejar de enterar, ¿no? Está bien, yo sé que posiblemente esta pelea fue más noticiosa, pero ¿vos te crees que por eso la gente se dejó de enterar que hay un escándalo de corrupción con la prestación?
O sea, me parece que también es una subestimación de la gente, creer que con estas cosas van a tapar, ¿no?, las cosas que nos estamos enterando, ¿no? Sí. Es decir, acá, en un año y medio, habría que investigar, en un año y medio, un gobierno que haya tenido tantos escándalos de corrupción, en un año y medio, creo que no debe dar muchos antecedentes. Y más aún, cuando era un gobierno, y por eso te digo el carácter de estafa electoral, que supuestamente venía a terminar con los curros de la política, ¿no? Que decía que la política era corrupta, la casta, y que ellos venían a terminar con esos curros. Bueno, la verdad es que todo lo contrario. Todo lo contrario. Mencionabas recién el caso Libra, ¿no? Y hablabas del día que fue la interpelación al jefe de gabinete de Guillermo Francos, cuando salió a la luz todo el escándalo del caso Libra. En este caso particular del tema de la Andis y estos audios de Españolo que circulan y que se van publicando y demás, el esquema se ve bastante sencillo, ¿no? Que me parece que a la gente le quedó bastante claro cómo es. ¿Qué nos podés contar del caso Libra? Si bien es viejo, tiene unos meses, siento que hay mucha gente que no termina de entender, qué rol tuvo el presidente o el entorno del presidente o las personas con las que se reunieron. ¿Qué fue lo que no pudo justificar el jefe de gabinete en aquella interpelación? Mira, es verdad que tiene cierta... O sea, haceme un caso Libra for Dummies. Bien, perfecto. Déjame decirte igual que hoy tuvimos una muy buena noticia casualmente en el Congreso porque logramos destrabar la comisión investigadora. Viste que nosotros formamos una comisión investigadora en el Congreso que hasta ahora no pudo funcionar por distintas maniobras que había hecho el oficialismo para que quede empatada. Hoy logramos destrabar eso, elegimos autoridades y a partir de ahora, por 90 días, la comisión va a empezar a trabajar para hacer una investigación a fondo del tema. Así que Maxi Ferraro es el presidente de la comisión. Correcto, ¿no? Correcto, esa es la buena noticia del día. Bien, Libra for Dummies. A ver, hay una práctica muy habitual en el sistema financiero en general, pero en particular con las criptomonedas, que es generar una moneda nueva, un token, inflarlo el precio, que un montón de gente compre y después hacerlo derrumbar para hacer una ganancia. Son ganancias especulativas de corto plazo, ¿sí? Esto se hace mucho con influencers, ¿viste? Le piden a un famoso, che, publicitame esta moneda. Bueno, claro, acá la gravedad es que lo hizo el presidente de la Nación, no un influencer, digamos. Claro. Y lo que pudimos demostrar con incluso expertos informáticos que nos lo explicaron, es que esta moneda, Libra, esta criptomoneda, la primera persona que la lanza y la da a conocer en las redes sociales es el presidente Javier Milei, ¿no? A partir o sea, de eso no estaba publicada en ningún lado antes que en la cuenta de Javier Milei. En ningún lado. Por eso, cuando el jefe de gabinete vino y dijo, el presidente vio la información y la difundió, yo le pregunté, ¿dónde la vio? Y no pudo contestar. Y le pregunté, bueno, pero ¿quién le acercó la información? Porque además el tuit de Milei no solamente publicita la criptomoneda, sino que pone un link, un número de contrato, que es el que se usa para hacer las transacciones. Pone el enlace a una página web que se llamaba Viva la Libertad Project, que era supuestamente la página web donde estaba descrito el proyecto. Y toda esa información no estaba en ningún lado antes, ¿no? Entonces es evidente que alguien se la pasó, y lo llamativo es que el presidente no pueda decir, bueno, me la pasó tal, ¿no? Incluso hasta que pueda decir para decir, bueno, me engañaron, fue tal, vino tal y me pasó tal. Claro. Bueno, de hecho, el presidente, que debería estar denunciando él como víctima a alguien por haberlo engañado, hoy está acusado él en la justicia de Estados Unidos y de Argentina por ser el gestor de una estafa. Entonces, eso es lo que no pudo contestar el presidente de la Nación, no pudo contestar el jefe de gabinete Francos. Y la información que fue apareciendo en todo este tiempo lo incrimina fuertemente, porque acá el personaje clave es un señor que se llama Mauricio Novelli, que es una persona que tiene una academia donde se enseña trading, ¿no? La práctica de compra y venta de activos financieros y en particular de criptomonedas. Y Mauricio Novelli ya había contratado a Javier Milei cuando no era presidente, ya habían hecho juntos un par de operaciones similares. Con CoinEx, ¿no? Exactamente. Digamos, la que hizo con Novelli se llamaba Bulk, que estaba asociado a un Vulcano Games, que era un juego.
y antes había hecho Javier Milei también CoinX. Claro, en ese momento no era presidente de la Nación, aunque sí era diputado. Y este Mauricio Novelli es una persona que entró a la Quinta de Olivos numerosas veces, se reunió con Karina Milei numerosas veces, organizó un evento que se llamó Tech Forum, que fue en octubre del año pasado, que fue un evento a puertas cerradas, donde no se invitó a la prensa, en donde supuestamente se reunieron grandes innovadores, empresarios, inversores. Ahí es donde Javier Milei se reunió con un empresario supuestamente de origen de Singapur, de una empresa llamada Key Protocol. Después se conoció hace poco que en realidad ese nombre es un nombre falso y que esa persona no ingresó a la Argentina con ese nombre. Exactamente, Julian P. En esa misma reunión, varios empresarios denunciaron que les pidieron dinero a cambio de tener reuniones con Milei. O sea, esta práctica que se le acusa a Karina Milei de cobrar por gente que se reúne con el presidente, denunciada por empresarios que participaron de ese evento. Y en ese contexto también se reúne con este famoso Hayden Davis, que es el yankee, que es el que lanza, ¿no? o hace la operatoria de Libra. Este personaje, Mauricio Novelli, que es el gran articulador, que se reunió sistemáticamente con Karina Milei en la Quinta de Olivos, es además quien abrió una caja de seguridad pocos días antes del tuit de Milei, la vació al día hábil siguiente al tuit de Milei, es decir, el lunes. El tuit de Milei fue el fin de semana, y además ahora se demostró, y esta es la información última, que recibió transferencias a sus billeteras electrónicas por una por $500.000 y otras por un monto más grande, provenientes de quienes articularon esta criptomoneda. Con lo cual, todo conduce a un entramado de corrupción. Milei, por ejemplo, cuando fue electo presidente, debería haber, frente a la Oficina Anticorrupción, debería haber informado cuáles eran sus vínculos comerciales, ¿no? Que es algo que todo funcionario público tiene que hacer. No menciona que él tenía un vínculo comercial con esta persona, con Mauricio Novelli, y sin embargo aparece recurrentemente en la Quinta de Olivos sin tener ninguna función pública. Entonces, la cantidad de evidencia y de pruebas son tan contundentes que... Me acuerdo que en ese momento lo que se decía, digo, desde Casa Rosada era, bueno, hay que mejorar o hay que cuidar el entorno del presidente, ¿no? Quienes rodean al presidente. Claro, pero... Digo, hasta incluso por cuestiones de seguridad, ¿no? Digo, porque estuviste reunido con un tipo que resultó no ser el nombre que decía ser, de estar registrado con un nombre en los libros de Casa Militar, que es la unidad que se encarga de custodiar al presidente, con un nombre que en realidad es un nombre falso. Digo, se ve vulnerable la seguridad del presidente también, digo, más allá de estos episodios que estamos viendo violentos en la calle y demás. Digo, también ahí me parece que se metes a un tipo que en realidad no sabes ni quién es, digo, con la máxima autoridad de un país. Así es. Y aparte, para unir los casos, ahora, a partir de los audios de Spagnuolo, se pudo constatar que incluso Spagnuolo estuvo en la Quinta de Olivos en varias reuniones, en la cual también estuvo Mauricio Novelli. O sea, el personaje que articula la estafa Libra estuvo reunido en la Quinta de Olivos con Javier Milei, al mismo tiempo que con Diego Spagnuolo, que en ese momento era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, ahora, lo insólito es que el presidente de la Nación no pueda dar una explicación, ¿no? Entonces, el silencio y la incapacidad de decir, bueno, esta persona me estafó con Libra, me trajo la información, lo denuncio penalmente, que ellos no puedan dar una explicación convincente, bueno, creo que los incrimina más, y todos los caminos conducen a Karina. Ese es el punto. Y la cantidad de denuncias que hay sobre que Karina recaudaba dinero de manera irregular, hasta, ¿vos te acordás el orfebre Payarol? Sí, lo mencioné hace un ratito, sí, lo conté. Porque el tipo dice, me pidieron $2.000 para reunirme con el presidente. Juan Carlos Bloomberg, un montón de gente que denunció que le cobraban por las candidaturas. Las empresas que ahora contrato con el Banco Nación, de los Menem. Entonces, la verdad es que es tan evidente, y que el gobierno no pueda, no estamos hablando, insisto en esto, y lo último que te digo, no estamos hablando de funcionarios de tercera línea que a lo mejor Milei no vio en su vida. Estamos hablando de gente de la intimidad. Spagnuolo estuvo 40 veces. Sí, era su abogado.
Una vez por semana iba a verlo. Claro. Novelli íntimo. Entonces estamos hablando de gente del círculo íntimo de Karina y Javier Milei. No estamos hablando de funcionarios de tercera línea que podían hacer estas cosas sin que Karina o Javier Milei estuvieran al tanto de nada. Y yo mientras tanto te pregunto, ¿y el peronismo qué hace? No digo porque muchas veces nosotros decimos, che, y la oposición, bueno, están dando su propia batalla, se están discutiendo lugares, acuerdos, se están peleando. ¿Qué pasa en el peronismo? Nos estamos reproduciendo, diría general. No, el peronismo logró conformar una unidad. Por supuesto que la unidad tiene una diversidad, ¿no? Hay momentos donde se discute, hay momentos donde se discute fuerte, hay tensiones. Es lógico que las haya porque venimos de una experiencia fallida, esa es la verdad, ¿no? Sí. Es decir, hay que decir las cosas con toda la letra. Nosotros venimos de un gobierno que salió muy mal por las gestiones, por la gestión económica, por la incapacidad de encontrar un método de funcionamiento político. Entonces, es lógico que haya muchos debates, ¿no? Uh-huh. De hecho, si no los hubiera, me preocuparía, ¿no? Entonces, y de hecho hoy gobierna Milei, ¿no? Entre otras cosas, porque la experiencia del gobierno del Frente de Todos fue muy mala. Entonces, nosotros estamos en un proceso de repensar, de hacernos una autocrítica, obviamente, sobre eso, y al mismo tiempo preparándonos para hacernos cargo de una situación que va a ser muy dramática, lamentablemente, en Argentina, porque se están destruyendo capacidades productivas, capacidades sociales, capacidades estatales muy importantes que vamos a tener que reconstruir. En esta elección legislativa lo que queremos es ponerle un freno a esta desidia de corrupción, de saqueo, de destrucción, ponerle un freno a Milei. Creo que el Congreso viene mostrando estas semanas que puede funcionar para eso, y claramente Fuerza Patria es el espacio que lo puede hacer. Pero obviamente no queremos solamente que nos voten para ponerle un freno a Milei. También queremos ir construyendo una alternativa de gobierno que pueda ofrecerle a la sociedad argentina un camino concreto, ¿no? Creo que lo que no podemos repetir es, que es lo que nos pasó en 2019, es que solamente nos voten como pasó con Macri, ¿no? Como a Macri le fue mal, nos votaron a nosotros. Y después cuando nos tocó gobernar, no estuvimos a la altura. Bueno, entonces nosotros tenemos que no esperar solamente que la gente nos va a ver como alternativa porque Milei es un desastre. Necesitamos que contarle a la sociedad cuál es ese camino. Las elecciones legislativas son una oportunidad para dar algunas discusiones, pero obviamente el camino es hay el mucha 2027. hay mucha gente que, digo, vos mirás tal vez la imagen, con esta te cierro y te libero, digo, mirás la imagen del presidente y si bien está afectado por los últimos escándalos, sigue teniendo un apoyo alto y mucha gente dice, bueno, sí, pero prefiero esto con la nariz tapada a que vuelvan el kirchnerismo o el peronismo o ponerle el ismo que quieras, digamos, ¿no? Pero digo, con tal de que no vuelvan los otros, como que la gente tiene como un recuerdo o una cosa de experiencia traumática para con el peronismo, ¿no? Sí, yo creo que digamos, lo que hay es no sé si es traumática es la palabra, pero digamos, una muy mala experiencia de la sociedad con lo que fue el último gobierno, ¿no? Diría con el peronismo, porque el peronismo es un movimiento que tiene 30 años en la Argentina, y creo que si uno hace balance de la historia, yo no tengo dudas que los momentos en que la Argentina se acercó más al país que uno quisiera, que es un país que se desarrolla, que crece. Los días más felices fueron peronistas. Sí, y entonces ahora, lo cual no quita que el último gobierno nuestro, de nuestro espacio, haya sido muy malo, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que te pareció peor del gobierno anterior? Mira, yo creo que hubo dos grandes ejes. El gobierno de Alberto fundamentalmente tenía dos misiones: resolver el problema de la deuda, que era en particular la deuda con el FMI que nos había dejado Macri, y resolver el problema de la inflación. Y la realidad es que no lo resolvió. Entonces terminamos con una inflación más alta de la que habíamos heredado, terminamos con un problema con la deuda con el FMI y sus condicionamientos que no pudimos resolver, y bueno, ese fue el fracaso. Después no significa que se haya hecho todo mal, que no haya cosas, pero me parece que ahí está el fracaso principal. Ahora, digamos, yo creo que no quita eso que en la memoria
popular, que en el recuerdo de la sociedad argentina hay conciencia de que hubo momentos en los que la Argentina estuvo mejor y fue bajo gobiernos nacionales y populares. Lo cual, insisto, no significa que nuestra propuesta sea volver exactamente lo que se hizo en el 2003 al 2015. Por supuesto hay cosas que hay que recuperar y hay cosas que hacer diferentes también, porque el mundo de hoy no es el mismo mundo de hace 15 años. Sin duda, digo... Y entiendo que hay una generación, que hay una generación que lo único que vivió son estos últimos 2 gobiernos, y agrego el Milei el tercero, y puede estar muy enojada, muy escéptica, y lo entiendo, y creo que nosotros tenemos que dialogar con eso. Yo creo que la Argentina necesita grandes transformaciones. A veces nos pueden ver a nosotros como una suerte de status quo, ¿no? Y la verdad que nosotros somos un movimiento que quiere transformar la Argentina. Queremos defender. Pero yo digo, si yo fuera un militante libertario, te diría, bueno, pero mirá, bajamos 10 puntos la pobreza, no hay más piquetes, bajamos la inflación, tenemos una serie de, si querés, de cucardas para colgar. ¿Vos decís que lo de la baja de la pobreza es falso? Lo de pobreza es falso porque, primero la subieron, porque hicieron una mega devaluación, apenas subió Milei, la pobreza llegó al 50%, y después volvió a bajar, más o menos a los niveles que estaban al principio. Si la subieron, la volvieron a bajar. Ahora, la pregunta es, esta estabilidad macroeconómica que estamos viendo hoy, que efectivamente permitió bajar la inflación, primero, ¿cuál fue el costo? ¿No? O sea, el ajuste fue, y esto me parece que es muy evidente, no fue a la casta, no fue a los curros de la política, fue jubilaciones, fue discapacitados, fue obra pública, fue universidades, entonces fue absolutamente cruel e inhumano. Hoy es mucho más difícil llegar a fin de mes para cualquier familia, más allá de los indicadores, es mucho más difícil llegar a fin de mes que antes. Y segundo, la pregunta ¿es sostenible esto? Vos fijate que tenemos un gobierno que está dando manotazos desesperados para que no se le escape el dólar, pagando una tasa de interés ridículamente alta, para sostener una macroeconomía totalmente frágil, porque a diferencia de lo que dicen, ellos tienen una retórica, ¿no? Porque hicimos el ajuste fiscal y ahora tenemos el libro fiscal. Todo marcha acorde al plan. Mentira, pero no mentira porque lo digo yo. Los mercados, que supuestamente son los aliados de ellos, no los nuestros, los mercados están diciendo, esto es mentira. ¿Por qué no baja el riesgo país? Porque los mercados se dan cuenta que este modelo no es sustentable, se dan cuenta que están administrando una economía con forceps, y por lo tanto no le creen. Tuvieron que pedirle 20.000 palos más al FMI. Milei ayer dijo, hoy creo que dijo, pedir deuda es algo aborrecible, no sé qué palabra usó. Flaco, le acabas de pedir 20.000 millones de dólares al FMI, con la historia que tiene el Fondo Monetario en la Argentina. ¿Para qué? Entonces, mira, yo creo que lamentablemente, este modelo no le va a dar respuestas a la sociedad. Es verdad lo que vos decís, hay un sector de la sociedad que todavía tiene expectativas. No lo niego, hay un sector de la sociedad que tiene expectativas. Pero creo que de a poco y cada día que pasa, y lo que está pasando estas semanas, esas expectativas se van marchitando, me parece, se van marchitando. Por eso nosotros nos tenemos que preparar para volver a gobernar la Argentina, y en todo caso tenemos que convencer a la sociedad, persuadir a la sociedad que vamos a tener un camino que no es volver a lo que salió mal en el último gobierno, sino que es realmente dar soluciones de fondo a los grandes problemas que tiene nuestro país. Itaí, muchas gracias. A ustedes, un abrazo grande, che. Hablábamos con Itaí Hackman, diputado nacional, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Fuerza Patria. Bueno, un poquito de todo para el que quería entender cómo es el caso Libra, y básicamente un poquito en qué anda el peronismo.